Para hablar del posconflicto en Colombia es necesario entender en el contexto mundial y empezar a observar en otros lugares cómo este se ha ido incursionando en algunos países para evitar cometer los mismos errores y también para tener presente lo que puede ocurrir tras un eventual acuerdo de paz en La Habana. Un ejemplo es El Salvador, donde hubo una comisión de la verdad, en donde los salvadoreños firmaron una ley de amnistía que reconocía por primera vez la responsabilidad del Estado con cerca de un 80% de muertos a manos de la fuerza pública y un 20% por parte de la oposición. O en Guatemala, en donde la Comisión de la Verdad reconoció que un 90% de la culpabilidad la tenía el Estado y un 10% estaba a manos de los indígenas y de la población civil. Es importante reconocer e ir de la mano con actores internacionales, en donde los aspectos de reinserción y desmovilización son fundamentales con la ayuda del derecho internacional humanitario. Pero también hay que tener en cuenta si las políticas de reinserción a la vida son satisfactorias y cómo estas personas van a empezar a vincularse en proyectos micro o macroempresariales, teniendo en cuenta que ellos se reintegran a la sociedad con desventajas, pues se enfrentan con sectores económicos que llevan años en el mercado y que ya estén establecidos. Es necesaria también la participación de actores internacionales como la ONU, como la UNESCO, como la OEA, para que ellos ayuden también a las negociaciones, pero lo que es más importante, a la aplicación de estos acuerdos. Hay que entender que la firma de estos acuerdos no va a ser la ausencia de la violencia. Esto debido a situaciones especiales que están sucediendo en el país, como la democratización del mismo, o como la falta de equidad que hacen pensar que esto solo va a ser una paz relativa. Retomemos el ejemplo de El Salvador. Es un país que aparentemente está en paz, pero que sus cifras de homicidio son comparables con las de Colombia. El Salvador es un país que en este momento está bajo los grupos armados de violencia común, como los maras, que viven del robo y de la extorsión, con prácticas de violencia muy fuertes, sin ser grupos guerrilleros y sin ser grupos insurgentes. El conflicto actual de estos países es causa del posconflicto mal manejado y también es una forma de identidad propia de estos grupos, por falta de políticas económicas inclusivas y también de un estructuramiento en la sociedad. Luchar a través de la rebelión hace que se rediscuta qué es un acuerdo de paz. Compañeros, es por esto importante que se preste atención a lo que se está discutiendo en este momento en La Habana, pues estas discusiones van a ser parte de lo que va a ser el posconflicto y de sus dinámicas. Debe haber una temática de dejación de armas, pero esta solo se dará cuando la guerrilla sienta verdaderas garantías para el posconflicto, cuando sientan confianza por parte del Estado, y la dejación de armas de estos grupos debe ser antes de la participación política en los sectores insurgentes. Es fundamental que se llegue a un acuerdo de justicia transicional, el cual quizás es uno de los puntos más complicados, pero es necesario saber qué pasó, cómo fue, quiénes fueron y a qué tipo de población perjudicó. Hay que entender que puede haber paz con la continuidad de la violencia, pero para que esto se evite, primero debe haber un fortalecimiento de las instituciones y también un fortalecimiento de las políticas con inclusión social. Recordemos que a través del espacio público podemos empezar a exigir el fin de la guerra. Hay que deslegitimizar la violencia desde una base social. Debe haber un momento en que como sociedad nos demos cuenta de la necesidad de la inmersión de la misma sociedad para generar cambios. Y óigase bien, son cambios generados sin violencia. Le recalco la importancia de la dimensión social, pues de lo contrario, ningún proceso de paz tendría validez. Hoy me atrevo a decir, y puede sonar algo controversial, pero Colombia aún no está preparada para la paz. Primero porque tenemos que cambiar el sistema social, también tenemos que cambiar el sistema político, el sistema económico. Hay que deslegitimizar la violencia diaria, la violencia contra la mujer, la falta de tolerancia. Es que el hecho de aprender a utilizar los medios de transporte como el Transmilenio es un hecho tan fundamental como que las personas de estrato 6 no conciban un aula de clase con las personas de estrato 1. Dígame si esto no es violencia, compañeros. Retorno nuevamente a la idea de la necesidad del apoyo internacional con la Unión Europea. Pues en estos procesos de paz
nos ha venido acompañando, por ejemplo desde el Caguán, bajo la presencia pues del expresidente Andrés Pastrana, que en su momento se dio en un contexto muy particular. Primero con el tan polémico Plan Colombia y también con el Fondo de Cooperación de la Paz y la Justicia Transicional para el Posconflicto que creó el Banco Mundial. Hay que entender que el posconflicto, la verdad, no va a ser un cambio inmediato, pues primero hay complicaciones como la distribución de las tierras, el problema de del medio ambiente, del narcotráfico, de la infraestructura, complicaciones que no van a cambiar de la noche a la mañana. Hay que examinar también los otros actos armados, los otros actores armados, los cuales están generando más víctimas, más violencias, inclusive que la misma guerrilla, con complicidad también de los medios masivos de comunicación que encierran el conflicto en términos de guerrilla. Hay que buscar vías o recetas para la paz. La desmovilización de estos grupos insurgentes demanda estrategias, pues no es como preparar un café instantáneo en donde se revuelve todo y ya está. Esto es un proceso mucho más elaborado de lo que parece. Hay que pensar en cómo evitar la reincidencia para evitar una transfiguración de la violencia para que no suceda lo mismo que sucedió en Guatemala o en El Salvador. Un conflicto puede ser similar a una enfermedad, en donde un analgésico tal vez no calme, pero no va a ser la cura. Hay que expandir estas dinámicas de tolerancia de la mano de programas de desarrollo para la paz, lo cual no son solamente políticas o militares, estas también deben ser repercusiones en la escuela. Hay que enseñar la paz en todos los ámbitos, en los estadios, en los bares y sobre todo en los hogares. Hay que construir la paz de un desarrollo campesino. No olvidemos que ustedes y que yo, orgullosamente, venimos de raíces campesinas. Y por último, una frase de la UNESCO que dice que la guerra no nace en la mente de las personas y por ende la semilla para la paz debe sembrarse es principalmente en la mente.